En la clase de hoy vamos a repasar la formulación de compuestos binarios. Dice nombrar de todas las formas posibles el SnO2. Llamamos óxido de y ahora hay que ver cuál es el número de oxidación del estaño. Hay que ver el número de oxidación del estaño. Sería óxido de estaño, el oxígeno es menos 2. 2 por menos 2 es menos 4. ¿Qué número le tengo que sumar a menos 4 para que sume 0? Pues obviamente ese número es más 4. Luego, este elemento debe de ser más 4. Luego sería óxido de estaño 4. O también se puede poner óxido de estaño, el 4 en un número normal y seguido de un signo positivo. Óxido de estaño 4 más. El otro nombre es el nombre sistemático. Hago referencia a que hay dos átomos de oxígeno con el prefijo di, luego la palabra óxido de estaño. En estaño no pongo ningún prefijo porque solo hay un átomo de estaño. Si hubiera más, sí que habría que poner el prefijo correspondiente. Algunos nombraron como dióxido de monoestaño. No está bien. No se puede decir mono salvo que haya un elemento de cada uno, solo un átomo, y el elemento de la izquierda, el que hemos representado como M, tenga más de un número de oxidación positivo. Por ejemplo, en este caso, este sí sería monóxido de nitrógeno. Pero si solo tiene uno, por ejemplo este no es monóxido de magnesio, simplemente óxido de magnesio. ¿De acuerdo? Si hay más de un elemento, nunca se pone el mono. Por ejemplo, aquí no se puede poner el mono. ¿Vale? Formule el óxido de selenio 6. Recuerden que siempre la fórmula se escribe al revés del nombre, es decir, empiezo por el selenio y luego el oxígeno. Yo sé que el selenio es 6 y también sé que el oxígeno tiene un número de oxidación negativo, que es menos 2. Dos formas de hacerlo. Primera forma, por los números de oxidación. ¿Cuánto oxígeno tengo que poner para que sumen lo mismo las cargas que las cargas positivas? Hay 6 cargas positivas. ¿Por qué número tengo yo que multiplicar el menos 2 para que me dé más 6? Yo tengo que multiplicar el menos 2 por 3 para que me dé menos 6 y que al sumarlo con el más 6 me dé 0. Luego escribo aquí ese número. Y esa sería la fórmula, SeO3. Otra forma de hacerlo, simplemente intercambio los números de oxidación sin signo. El 2, que es el del oxígeno, se lo pongo al selenio. Y el 6, que es el del selenio, se lo pongo al oxígeno. Y luego tengo que ver si esos números los puedo simplificar dividiendo por el mismo número. Yo puedo dividir el 2 por 2 y me da 1. Y el 6 lo puedo dividir entre 2 y me da 3. Ven que de las dos maneras he obtenido SeO3.
Me pide que nombre de todas las formas posibles este compuesto. Recuerden que el elemento de la derecha, si era el oxígeno, se escribía como óxido. Si no es el oxígeno, se acaba en uro. En este caso, el hidrógeno se pondría como hidruro. Luego la preposición de, y hay que decir de quién. Yo pongo de platino. Y ahora, recordar los números de oxidación del platino. Más 2 y más 4. ¿Tiene más de 1? Sí. Luego hay que poner un apellido. ¿Qué significa eso? Que tengo que poner el número de oxidación entre paréntesis. Si yo sé que el hidrógeno tiene que ser negativo porque está a la derecha, 4 por menos 1 es menos 4. ¿Qué número tengo yo que sumar al menos 4 para que me dé 0? Más 4. Luego el platino tiene que ser más 4. Luego sería hidruro de platino 4 o bien hidruro de platino 4 más. Y luego podría emplear la nomenclatura sistemática, que implica decir cuántos hidrógenos tengo. 4. Tetra, hidruro de, y platino, como solo tengo uno, no pongo prefijo. Tetrahidruro de platino. Telururo de platino 4. Fíjense, un elemento acabado en uro, que es el que va a la derecha, que es el teluro. Y a la izquierda va el platino. Yo sé que el platino es más 4 porque me lo están diciendo. Y el teluro, como va a la derecha, tiene que tener un número de oxidación negativo. ¿Cuál es el número de oxidación negativo del teluro? Oxígeno, azufre, selenio y teluro, menos 2. Pues el menos 2. Dos formas de hacerlo como siempre. La primera, tengo que igualar las cargas. Para que tenga 4 cargas positivas y 4 negativas, yo tengo que tener 2 teluros. Porque 2 por menos 2 es menos 4 y menos 4 más 4 es 0. Luego la fórmula PTTE2. Segunda forma, intercambio los números de oxidación sin signo. El 2, que es el del teluro, se lo pongo al platino. Y el 4, que es el del platino, se lo pongo al teluro. Y si puedo, y en este caso así es, simplifico dividiendo por 2. 2 entre 2 es 1, y el 1 no se pone, y 4 entre 2 es 2. Vale, Ernesto. PTTE2. ¿De acuerdo? Este es el telururo de platino 4 más. ¿De qué otra forma se puede llamar? Pues telururo de platino 4, y se puede llamar también ditelururo de platino. Nombrar de todas las formas posibles ese compuesto. Obviamente, ¿quién es el negativo? El de la derecha. Y el de la izquierda tiene que ser positivo. Y el único número de oxidación positivo del hidrógeno es más 1. Luego este sería el de la derecha, siempre acaba en uro, pues teluro, le quito la O, telururo de hidrógeno. No tengo que decir de hidrógeno 1 porque el hidrógeno solo tiene como número de oxidación positivo el más 1. También se puede llamar por
la nomenclatura sistemática telururo de di por este 2 hidrógeno. Y acuérdense que cuando el hidrógeno estaba al principio y el elemento segundo era un elemento de los halógenos o de los anfígenos, como este caso, las disoluciones acuosas de estos elementos se podían llamar con la palabra ácido y el nombre del elemento, teluro, le quito la O y acabo en la palabra hídrico, ácido telurídrico. Este sería el nombre de la disolución acuosa del telururo de hidrógeno, ácido telurídrico. Y esas son las 3 formas que hay de nombrar el H2TE. Ahora les pide formular sulfuro de arsénico 3. Nuevamente lo escribimos al revés. Empezamos por el arsénico y ahora el azufre. Valencia o números de oxidación. El arsénico me la dice, más 3. Y el azufre, como está a la derecha, tiene que ser negativa. Y además tiene que ser negativa porque el arsénico es positiva. ¿Cuál es la valencia negativa del azufre? Menos 2. Dos formas de hacerlo. O intercambio los números de oxidación sin signo, es decir, el 2 que es del azufre se lo pongo al arsénico y el 3 que es del arsénico se lo pongo al azufre. Y si lo quieren hacer por números de oxidación, esto es como en las ecuaciones. ¿Por qué número tengo yo que multiplicar menos 2 para que me dé 3? Obviamente no me va a dar 3. Pues multiplico por 2. 3 por 2, 6. ¿Por qué número tengo que multiplicar menos 2 para que me dé 6? Ahora sí, por 3. ¿Y por qué número tengo que multiplicar 3 para que me dé 6? Por 2. A2S3. En ambos casos. ¿Cómo se nombraría? Sulfuro de arsénico 3. También se podría decir sulfuro de arsénico 3 más, o bien por la nomenclatura sistemática. Tendría que decir primero este número, trisulfuro de, y ahora este. Esto es un 2. Diarsénico. Me piden ahora nombrar ese compuesto, el O7Cl2. Recuerden que esta es la excepción. El oxígeno es negativo. 7 por menos 2, menos 14. Pues obviamente los cloros tienen que ser 14 positivos. Como hay 2, ¿por qué número tengo yo que multiplicar 2 para que me dé 14? Por 7. Estos compuestos solo hay una manera de nombrarlos, que es con prefijos. Dicloruro, porque el cloro está a la derecha y siempre el elemento de la derecha se acaba en uro, salvo el oxígeno que se nombra como óxido. De hepta, porque aquí hay un 7. ¿Y cómo se llama este elemento? Oxígeno. Dicloruro de heptaoxígeno. Ojo, dicloruro de heptaoxígeno. Está mal, como dicloruro de heptaóxido es incorrecto. ¿Por qué? Porque el elemento de la izquierda no cambia su nombre.
Y el nombre del elemento O es oxígeno. Óxido es cuando se encuentra a la derecha. ¿De acuerdo? Fórmula óxido de azufre 4. Ahora, bien, óxido significa que el oxígeno está a la derecha. Se nombran al revés. Luego el oxígeno a la derecha, el azufre a la izquierda. ¿Por qué pongo el oxígeno? Porque es óxido. Siempre óxido a la derecha. El oxígeno. Y tiene número de oxidación -2. Y el azufre tiene número de oxidación 4, me lo están diciendo. Dos formas de hacerlo como siempre. Por números de oxidación, yo tengo que los dos tienen que tener la misma carga y el azufre tiene +4. ¿Por qué número tengo que multiplicar el -2 para que me dé -4? Pues obviamente por 2. Este sería el compuesto. Otra forma, intercambiar los números de oxidación sin signo. El 4, que era del azufre, se lo pongo al oxígeno, y el 2, que era del oxígeno, sin signo, se lo pongo al azufre. ¿Se puede simplificar? Sí, dividiendo entre 2. 2 entre 2, 1. El 1 nunca se pone. 4 entre 2, 2. Luego, este sería el óxido de azufre 4, que también se puede nombrar como óxido de azufre 4+, o también dióxido de azufre, por la nomenclatura sistemática. De todas las formas posibles, el GeH4. Nuevamente, ¿quién es el elemento de la derecha? El hidrógeno. Sería -1. Luego el elemento de la derecha, si es oxígeno, se llama óxido, no es oxígeno. Y si es cualquier otro elemento, se acaba en uro. El hidrógeno acabado en uro es hidruro. Hidruro ¿de quién? De germanio. ¿De qué germanio? Pues de germanio 4. O también se podría llamar hidruro de germanio 4+. Otra forma, por la sistemática. Tengo que decir cuántos hidrógenos hay. 4. Tetrahidruro de germanio. Y luego es un hidruro y tiene nombre propio, que también se puede poner, que es el germano. No germánico, germano. Hidruros con nombre propio acaban todos en ano, salvo el NH3, que es amoníaco. Sería H2S. ¿Por qué? Porque el hidrógeno es +1 y el azufre -2. 2 por +1 +2 -2, 0. ¿De acuerdo? Luego entonces, también se podría llamar, recuerden que este es el nombre de la disolución acuosa, y también se podría llamar sulfuro de hidrógeno, sulfuro de dihidrógeno o, como hemos dicho, ácido sulfídrico. Nombra de todas las formas posibles el CrO3. A ver, los nombres de este compuesto serían trióxido de cromo, como el número de oxidación del oxígeno es -2, 3 por -2, -6. El cromo tiene que ser +6. Óxido de cromo 6 o óxido de cromo 6+. Muy bien. Sulfuro de manganeso 2. Hay un elemento que acaba en uro, por lo tanto va a la derecha y es negativo, y el azufre negativo es -2. Y el manganeso es +2. -2 más 2, 0. Luego Mn
MnS. O también intercambian los números de oxidación, simplifican MnS. ¿Cómo se llamaría este compuesto? Sulfuro de manganeso 2, sulfuro de manganeso 2 más o monosulfuro de manganeso. ¿Por qué hay que usar aquí el mono? Porque hay un átomo de cada elemento y el elemento de la izquierda, en este caso el manganeso, tiene un montón de números de oxidación. Luego yo tengo que decir a qué manganeso me estoy refiriendo. ¿De acuerdo? Dióxido de titanio. Pues empiezo por el titanio y me dice que oxígeno hay 2. TiO2, que también se podría llamar óxido de titanio. El oxígeno es menos 2. 2 por menos 2 es más 4. Óxido de titanio 4 o óxido de titanio 4 más. Todas las formas posibles de SbCl5. Podría empezar por la sistemática. Penta. Cloruro de antimonio. El pentacloruro de antimonio. Otra forma. Si el cloro es menos 1, el antimonio, 5 por menos 1 es menos 5, el antimonio tiene que ser más 5. Luego se podrá llamar cloruro de antimonio 5 o bien cloruro de antimonio 5 más. Carburo de plomo 2. A ver, lo podríamos hacer de dos formas. Por los números de oxidación, el carbono es menos 4, pues para que sume 0, el plomo tiene que ser más 4. Pero como hay dos plomos, 4 entre 2, cada plomo tiene que valer más 2. Luego sería Pb2C. Otra forma, intercambio los números de oxidación sin signo. El 4 sin el menos, solo el 4 le va al plomo. Y el 2 también sin el más al carbono. ¿Se puede simplificar? Sí, dividiendo entre 2. 4 entre 2, 2. 2 entre 2, 1. De las dos maneras, Pb2C. Fórmula fluoruro de aluminio. Nuevamente, empezaré por el aluminio y acabo en el flúor, que acaba en uro, por tanto es negativo. El flúor, cuando es negativo, es menos 1. Y el aluminio siempre es más 3. Para que sea neutro, necesitaré, porque esto suma más 2, pues necesitaré 3 flúor. 3 por menos 1 menos 3, más 3, 0. O bien intercambiar el 3 que es del aluminio le va al flúor. El 1 que es del flúor le va al aluminio, aunque no se pone. Lo escribo como al F3. Ven que en los dos casos AlF3. ¿Cómo se podría llamar esto? Fluoruro de aluminio o trifluoruro de aluminio. Nombrar de todas las formas posibles el Mg3P2. Sería difosfuro de trimagnesio, fosfuro de magnesio. Y no hay que poner el 2 porque el magnesio solo tiene el 2. Nitruro de potasio. El nitrógeno cuando es negativo es 3, el potasio más 1. Pues o intercambio, o ¿cuántos potasios necesito? Pues 3 por más 1 más 3, menos 3, 0. O intercambio los números de oxidación. El 3 del nitrógeno le va al potasio y el 1 que no se pone del potasio al nitrógeno.
K3N. El cloruro de hidrógeno es un gas soluble en agua. ¿Cómo se llama la disolución acuosa de cloruro de hidrógeno? Recuerden que empezábamos con la palabra ácido y el nombre del elemento, cloro, quitándole la última vocal y acabado en hídrico, pues se llamaría ácido clorhídrico. Fórmula sulfuro de zinc. El sulfuro, azufre negativo, -2, y el zinc es +2, -2 más 2, 0. O intercambiando los números de oxidación. Aquí le va el 2 del azufre y aquí le va el 2 del zinc. Se puede simplificar. Ese sería el sulfuro de zinc, que además solo tiene ese nombre. Solo se llama sulfuro de zinc. ¿Por qué no se puede poner mono? Porque el elemento de la izquierda, el zinc, solo tiene un número de oxidación que es el +2. Luego no se puede poner mono. Sulfuro de zinc y se acabó. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.